Donde quiera que estén las huellas del Maestro, allá los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Hace miles de años, un enigmático sabio llamado Hermes Trismegisto dejó una huella en la historia con enseñanzas que trascendieron tiempo, fronteras y religiones. Su conocimiento fue tan poderoso que sus discípulos lo transmitieron en secreto de boca en boca, de generación en generación. Hoy, su legado vive en el Kybalión, un texto que no fue escrito por una sola mano, sino por muchas mentes iluminadas. El Kybalión es más que un libro, es una recopilación de las leyes universales que rigen tanto el cosmos como nuestras vidas. Estas enseñanzas se remontan a Hermes, a quien los antiguos llamaban el 3 veces grande, el maestro de la alquimia, la astrología y la filosofía. Sus ideas no fueron grabadas en piedra ni en pergaminos. No, se susurraban en la oscuridad de templos y escuelas de misterio, transmitidas entre los iniciados de su sabiduría. Lo fascinante de estas enseñanzas es que no pertenecen a una religión específica ni a una cultura determinada. Las 7 leyes del Kybalión se encuentran en las profundidades de muchas tradiciones, desde el taoísmo y el budismo hasta el cristianismo y el misticismo islámico. Estas ideas no conocen fronteras, son leyes universales que nos conectan con el orden invisible del universo. Hoy, en este video, exploraremos cada una de estas 7 leyes universales. Comprenderemos cómo estas reglas ancestrales pueden ayudarnos a entender el mundo moderno y, más importante aún, a nosotros mismos. El todo es mente, el universo es mental. Este principio fundamental del Kybalión nos enseña que todo lo que existe, todo lo que percibimos como realidad, es en esencia una creación mental. No vivimos solo en un universo físico, sino en un vasto campo de energía mental. El universo, tal como lo conocemos, es una manifestación de pensamientos e ideas. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Que cada pensamiento que tenemos influye directamente en la realidad que experimentamos. Somos co-creadores y nuestras ideas, percepciones y creencias moldean el mundo que nos rodea. Imagina que tu mente es como un pincel que da forma a tu vida. Si tus pensamientos son positivos, la realidad que experimentas tenderá a alinearse con esos pensamientos, generando resultados positivos. Sin embargo, si tus pensamientos están llenos de miedo, dudas o negatividad, lo que te rodea reflejará esas emociones. No se trata solo de ser optimista, sino de comprender que la mente tiene un poder real sobre el universo. Este principio nos enseña que, al controlar nuestra mente, podemos aprender a controlar nuestra realidad. El poder de la mente es ilimitado, y al transformarla, podemos transformar el mundo que nos rodea. Con cada pensamiento, creamos nuestra experiencia. La clave está en tomar conciencia de este poder y utilizarlo para diseñar conscientemente la vida que deseamos vivir. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio hermético nos enseña que los distintos planos de existencia, físico, mental y espiritual, están profundamente interconectados. Lo que ocurre en un nivel se refleja en los demás. Al igual que los movimientos del universo, siguen patrones que encontramos en nuestro mundo interno, nuestras emociones, pensamientos y acciones también tienen resonancia en el cosmos. La idea central de este principio es que los pequeños detalles contienen el gran orden universal. Esto nos ofrece una perspectiva unificadora. Entender un aspecto de la vida nos permite conocer otros aparentemente desconectados, revelando cómo las leyes universales se manifiestan en todos los niveles. Como un astrónomo que observa las estrellas para deducir sus leyes, nosotros podemos observar nuestro entorno inmediato para comprender los misterios más profundos del universo. Este principio nos invita a ver que, para cambiar lo que nos rodea, debemos comenzar con nosotros mismos. Los eventos externos reflejan lo que ocurre dentro de nosotros, y el verdadero cambio proviene de transformar nuestro ser interior.
Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio del Kybalion nos enseña que todo en el universo está en movimiento constante. Desde el nivel físico hasta el espiritual, todo vibra en diferentes frecuencias. Cuanto más alta la vibración, más elevado es el plano de existencia. Cuanto más baja, más densa y material es su manifestación. La ciencia moderna confirma que todo, desde los átomos hasta los planetas, vibra en diferentes niveles. Incluso nuestros pensamientos y emociones son formas de vibración. Entender este principio nos otorga la capacidad de influir en nuestras propias vibraciones, permitiéndonos elevar nuestro estado mental, emocional y espiritual. Los sabios antiguos enseñaban que dominar la vibración es la clave para influir en nuestra realidad, tanto interna como externa. Como los antiguos sabios dijeron, dominar la vibración es alcanzar el cetro del poder. Al ajustar nuestras vibraciones, podemos sintonizarnos con niveles superiores de armonía y paz, transformando así nuestra experiencia de vida. Todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Este principio del Kybalion nos revela que la dualidad es una característica fundamental del universo. Los opuestos, como el calor y el frío, no son entidades separadas, sino extremos de una misma realidad. La única diferencia entre ellos es de grado, no de naturaleza. Esto se manifiesta en todos los aspectos de la existencia, tanto físicos como mentales. Por ejemplo, el amor y el odio son dos polos de la misma emoción, y la transformación entre ellos es posible a través del poder de nuestra voluntad. La comprensión de este principio nos otorga la habilidad de gestionar nuestras experiencias y emociones. Al reconocer que el bien y el mal, la luz y la oscuridad son parte de un mismo espectro, podemos elegir deliberadamente nuestra respuesta ante diferentes situaciones. Dominar el arte de la polaridad nos brinda la capacidad de convertir el mal en bien, un proceso que se conoce como alquimia mental. Los sabios antiguos utilizaban esta habilidad para alcanzar un estado de armonía y equilibrio en sus vidas, demostrando que, al entender y aplicar este principio, podemos transformar nuestra realidad y vivir de manera más plena. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. El principio de ritmo, según el Kybalion, nos enseña que el universo se manifiesta a través de un movimiento constante de oscilación. Todo en la existencia, ya sea en el plano físico, emocional o mental, está sujeto a ciclos de ascenso y descenso, de avance y retroceso. Este patrón rítmico se asemeja al vaivén de un péndulo, donde el movimiento en una dirección es igual y opuesto al movimiento en la dirección contraria, evidenciando la compensación inherente en todas las cosas. Este principio se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en el auge y caída de civilizaciones, y en las fluctuaciones de nuestros estados emocionales. Por su universalidad, muchos hermetistas consideran el principio de ritmo como uno de los más fundamentales en el estudio de la vida y el comportamiento humano. Aunque no podemos evitar que el ritmo opere, los hermetistas han desarrollado técnicas para mitigar sus efectos. Utilizando la ley mental de neutralización, logran polarizarse en un punto específico, contrarrestando así las oscilaciones que podrían llevarlos a extremos indeseados. Aquellos que alcanzan un cierto nivel de autoconocimiento y control personal ejercen esta habilidad, mientras que el maestro hermético lo hace conscientemente utilizando su voluntad para mantener una estabilidad mental que les permite navegar el vaivén de la vida. Dominar el principio de ritmo nos brinda la capacidad de ser conscientes de nuestras fluctuaciones emocionales y mentales. Con este entendimiento, no solo podemos anticipar los altibajos de la vida, sino también manejarlos con propósito y control, estableciendo una firmeza que nos conduce hacia una existencia más equilibrada y plena.
Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. El principio de causa y efecto, según el Kybalion, establece que nada sucede por azar. Cada efecto surge de una causa, y cada causa produce un efecto, todo en conformidad con una ley universal. La noción de suerte no es más que un término que empleamos para describir leyes que no reconocemos. Aunque existen múltiples niveles de causalidad, nada escapa a esta ley que rige la realidad. Los hermetistas han descubierto que, al dominar este principio, pueden trascender el plano ordinario de causas y efectos. Al elevar su estado mental, se convierten en causas en lugar de ser meros efectos, lo que les permite tomar el control de su entorno y decisiones. Mientras que muchos se dejan llevar por las circunstancias, influencias externas o voluntades ajenas, los maestros herméticos asumen el papel de directores de su propia vida, actuando con intención y propósito. Estos maestros no solo obedecen las causalidades de los planos superiores, sino que también regulan y moldean su propio plano de existencia. Utilizan el principio de causa y efecto a su favor, convirtiéndose en agentes activos en el gran juego de la vida. En lugar de ser meros jugadores o autómatas movidos por fuerzas externas, ayudan a las masas y a los individuos a disfrutar del juego de la vida, guiándolos para que también puedan convertirse en causas de sus propias experiencias. Este conocimiento profundo es un invaluable legado hermético, invitando a quienes buscan mayor comprensión a explorar más allá de las apariencias. Al comprender y aplicar el principio de causa y efecto, adquirimos la capacidad de tomar el control de nuestras vidas. Al ser nosotros mismos las causas de nuestras experiencias, podemos dejar de ser simples espectadores en el escenario de la vida y comenzar a crear nuestra realidad de manera consciente y deliberada. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. El principio de generación revela que la creación está presente en todos los aspectos de la existencia y se manifiesta a través de la interacción constante de los principios masculino y femenino. Esta dualidad no solo opera en el plano físico, donde se expresa como sexo, sino que también abarca los planos mental y espiritual, donde toma formas más elevadas. Sin este principio, ninguna creación física, mental o espiritual podría tener lugar. Comprender este principio es fundamental para desentrañar muchos de los misterios de la vida. La generación implica no solo la creación, sino también la regeneración, un proceso de renovación y transformación que ocurre cuando los principios masculino y femenino se integran y trabajan en armonía. Esta regeneración se manifiesta en el crecimiento personal, los ciclos naturales, el cambio mental y emocional, y en la evolución espiritual, permitiendo a los individuos alcanzar una mayor plenitud y conexión con su esencia. Es crucial distinguir este principio de las teorías engañosas y degradantes que distorsionan su verdadero significado. Tales enseñanzas, que a menudo se presentan con nombres atractivos, son meras perversiones del principio natural de generación y han sido firmemente rechazadas por la filosofía hermética. Esta tradición se opone a las licencias y distorsiones, afirmando que el verdadero conocimiento es puro y debe ser tratado con reverencia. La comprensión del principio de generación nos invita a reconocer y honrar la importancia de la dualidad en nuestras vidas. Al integrar estos principios masculino y femenino, podemos crear, regenerar y transformar nuestras experiencias, alcanzando una mayor armonía y equilibrio en todos los aspectos de nuestra existencia. Hemos analizado los 7 principios herméticos que estructuran nuestra existencia. Estos principios no son meras teorías, son herramientas prácticas para entender y moldear nuestra realidad. Al aplicarlos, podemos asumir un papel más consciente en nuestra vida en lugar de ser meras víctimas de las circunstancias. La filosofía hermética nos insta a reconocer nuestra interconexión con el universo y a actuar con responsabilidad sobre nuestras
nuestras elecciones. La verdadera comprensión de estos principios nos permite elevar nuestra conciencia y transformar nuestra experiencia. El conocimiento es el primer paso hacia la sabiduría. Su aplicación es lo que define nuestra verdadera comprensión. No se trata solo de conocer estos principios, sino de integrarlos en nuestra vida diaria para generar un cambio real y significativo. Te invito a reflexionar sobre cómo estos principios pueden influir en tu vida. Si este video te ha sido útil, comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. ¿Qué temas te gustaría que exploráramos en el futuro? Agradezco tu tiempo y tu participación en esta exploración del Kybalion. Hasta la próxima.